Buenas tardes, soy Germán Orlando Rocha Acevedo, ingeniero civil, estudiante de la especialización en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Dentro de la materia de negociación y manejo de conflictos, vamos a tratar el tema de hoy sobre un conflicto que se presenta normalmente en las empresas constructoras, que es el conflicto entre el topógrafo y el operador de maquinaria pesada. Generalmente transmiten la información del topógrafo al operador por medio de señales, le da las indicaciones, le hace unos trazos y empieza la operación. Este caso sucedió durante un contrato con una empresa de servicios de un municipio de Cundinamarca en la construcción de un alcantarillado. Se empezó a hacer el alcantarillado y a la primera semana de trabajo ya existió un conflicto que se agravó en la segunda semana y tocó tomar medidas. El topógrafo le daba las indicaciones al de la maquinaria pesada, al de la retroexcavadora, para hacer la excavación de la zanja donde iba a ir el tubo y poner una cama de material, que es lo que normalmente se acostumbra, una cama de material triturado, donde va el tubo debe ir con una inclinación que nosotros denominamos la pendiente. Y esas indicaciones debe dárselas el topógrafo al de la maquinaria. Empezaron a trabajar y entonces empezaron el de la maquinaria a tener problemas de mal genio, de regañar a todo el mundo, a los banqueteros que decía dónde los organizaba, que es normalmente su trabajo, y el topógrafo también. Entonces, hasta que llegó un momento donde él de la retroexcavadora se enfureció y le dijo, pues dígame qué estoy haciendo mal. Y el topógrafo le dijo, pues si usted cree que esto es muy fácil, bájese y yo me subo a la maquinaria y usted haga la topografía a ver si es tan sencillo. Bueno, empezó una serie de rifirrafes donde tuvo que intervenir el ingeniero residente. El ingeniero residente comunicó en el comité de obra al director de obra y el director de obra a la gerencia. Resulta que ese conflicto ya nos estaba ocasionando muchos problemas porque existían retrasos, problemas de sacada de material, lleva material, o sea, una serie de dificultades que no son normales. Entonces se designó al ingeniero gerente de proyectos para solucionar ese conflicto, porque era un conflicto sencillo y común, pero estaba afectando mucho. Entonces se designó una persona adecuada, con un perfil adecuado para negociar y para ser mediador en ese conflicto. El mediador recibió el informe del residente, que había sucedido, lo que le habíamos contado, le contó del topógrafo, contó el CISO, el SSIT, el residente, el supervisor de obra, todos contaron más o menos el mismo problema. El negociador se contactó se sentó a hablar con el topógrafo dijo que estaba bajo mucho estrés. Igual dijo el operario, dijo que estaba mucho estrés y que él llevaba 20 años como operador y que sabía cómo hacían las cosas. Entonces, que esto era algo raro, que la estrella ya estaba afectando las relaciones de él con el resto de la comunidad, y lo mismo el topógrafo. Se indagó el topógrafo y dijo, es que a mí me toca hacer la nivel, cuadrar las cotas, o sea, las cotas son en qué nivel va a ir la excavación y va a ir el tubo. Dijo, me toca reorganizar eso, recalcular eso, porque el comité de obra del interventor dijo que tocaba mejorar la pendiente para mejorar la caída del caudal del agua de la tubería. Entonces decidieron eso y me toca recalcular, y estoy en esas, y por eso tengo que exigir que sea milimétricamente la excavación, y por eso y surgieron los alegatos. Bueno, el señor mediador tomó toda esa información y lo reunió. Les dijo, bueno,
ya sé lo que está sucediendo, cuáles son sus expectativas, pues trabajar con menos estrés. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con ese estrés del cronograma, de que nos estén apretando, de que tengamos que hacer esto y manejando esos cambios de pendiente y calculando nuevamente. Y el operador de la máquina decía, es que me están acosando mucho. Bueno, dijo, sus expectativas entonces son bajarle al estrés y trabajar tranquilamente como normalmente debe ser el trabajo. Entonces los dos coincidieron. El mediador descubrió o señaló que esas eran las expectativas que tenían los dos. Les recalcó que pues, el problema de ese conflicto pues, estaba afectando mucho el proyecto y el proyecto a la reputación de la empresa, y había unos cambios en los presupuestos que estaban afectando más y más partes de la empresa, de la organización. Entonces, ya el mediador se puso a averiguar y averiguó que, número uno, en el comité de obra el residente y el interventor tomaron la decisión del cambio, pero no fue informado el director de obra ni la gerencia. Entonces había una ruptura de comunicación. Y ese fue el primer paso a solucionar, fue esa ruptura de comunicación. El segundo paso, negociar la toma de decisiones. No era el sitio, el ambiente para discutir el tema, más no para tomar la decisión, porque esa decisión la tenía que haber tomado el director de obra con la gerencia, y la gerencia haber trasladado esos acuerdos a la empresa de servicios para lograr un cambio en los diseños y mirar cómo afectaba eso en la programación de la obra, y para solicitar o una prórroga en la programación o una suspensión mientras se hacían los ajustes, y volver a reiniciar la obra con el nuevo diseño, y no ir ajustando a medida que se iba construyendo los diseños por parte del topógrafo, que era mucho trabajo para él y mucho estrés para también, porque él tenía que exigirle a los operadores y al maestro tubero cómo era que tenía organizado. O sea, todos estaban tensionados. Se descubrió que un problema sencillo, como era ese conflicto que es normal, básicamente es normal, pero aquí estaba tomando unos matices muy difíciles. Se descubrió que, número uno, no había buena comunicación entre los diferentes grupos. Dos, se estaban tomando decisiones trascendentales para el proyecto por las personas que no eran adecuadas en los entornos que no eran adecuados. No es el comité de obra para tomar esas decisiones, sino esas decisiones se toman más arriba y se tienen que escalar. Y entonces no se seguía un conducto regular porque no existía ese conducto regular. Se asumía, pero no existía. Entonces, ¿qué hizo el negociador? Llegó a un acuerdo entre de la retro, el retrero, que llamamos nosotros al operador de la maquinaria pesada, el topógrafo, que van a dirimir sus dificultades hablando, y en la primera instancia es el ingeniero residente, en el cual se implementó un protocolo de resolución de conflictos en la obra, con un formato donde él debe implementar un ambiente de conversación y ver cuál es el conflicto y solucionarlo ahí. Si no, pues se escala. Pero con eso, esa parte del conflicto ya queda solucionada, llegaron a un acuerdo. Se generó también por parte de la organización unos ambientes donde se puede socializar y fraternizar, para que se conozcan mejor y se puedan dialogar estos temas sin llegar a esas afectaciones. Hasta ahí la parte de la resolución de ese conflicto, que aparentemente muy sencillo, la solución aparentemente muy sencilla, pero que tiene unas implicaciones grandes en la organización, porque tocaba tomar unas decisiones realmente importantes que no se habían tomado ni se habían descubierto. ¿Cómo son? Resulta que esa decisión del cambio de cualquier diseño tenía que tomar el director de obra. El director de obra haberla pasado al director de proyectos, para que él, a su vez, en la parte de los diseños, se hicieran las actividades que tenían que hacerse y sacar los planos
de taller que llamamos nosotros, que son los planos definitivos, los que van a ejecutar los operarios, los maestros, los trabajadores de la obra, que tienen que ya ir definitivos y no tener los cambios para ellos tener su eh, forma de trabajar efectiva, eficiente y armoniosa. Entonces ahí ya el topógrafo lo que tiene que hacer es verificar lo que está en el plano y ejecutarlo en la obra, pero no ir modificando a medida que se va construyendo. Y el operario simplemente recibir las órdenes del topógrafo, qué tan bajo tiene que ir la excavación, qué tanto relleno, entonces ya es sus actividades normales. Entonces, primero problema que había, que generaba ese problema, ese conflicto entre de la retro y el topógrafo, era el departamento de diseños, que tenía que ajustarlo porque no lo había hecho, no lo había informado el residente, el director de obra y al director de proyectos para hacer el acuerdo y organizar eso. Y también modificar a su vez el cronograma para que no estuviera así ajustado y estuvieran corriendo a eso. Entonces no hubo comunicación. Tenemos que ajustar ese cronograma de esos diseños. Entonces se tuvo que establecer una serie de cambios en la organización. Esos cambios empezaron por el protocolo de la resolución de conflictos, ¿sí?, aplicado en primera instancia por el residente de obra. Establecer una comunicación más efectiva entre todos los actores de la pirámide de la organización, desde los operarios, los residentes, los profesionales, los comités, los gerentes, los directores, todo eso, para tener una comunicación efectiva, asertiva. Establecer y socializar un conducto regular de toma de decisiones de la obra, no del proyecto ni de la obra. ¿Cómo se toman las decisiones de la obra? Pues supuestamente un comité, como va, y ese comité tiene que hacer un comité. El primer comité es el comité entre la interventoría delegada por el contratante y el residente y el director de obra por parte del contratista. Pero eso también tiene que, esas soluciones, si surgen problemas, ahí toca escalarlos para tomar decisiones más arriba. Entonces eso no estaba sucediendo, no se estaba comunicando y se estaban tomando las decisiones ahí por las personas que no tenían, o sea, no las debían tomar, y segundo, no las comunicaban para cambiar lo que es el organigrama y organizar todo eso, sino que seguían con el mismo organigrama teniendo actividades diferentes. Entonces, esa fue la tercera implementación de un cambio en la organización. El cuarto fue establecer responsabilidades. Había gente que estaba eludiendo responsabilidades y entonces tienen que asumir esas responsabilidades, como son realizar los diseños definitivos y los planos de taller, las memorias de taller, que es lo que finalmente ejecutan los operadores de la obra, el topógrafo, los operarios de maquinaria, los maestros, en este caso el maestro tubero y sus ayudantes, así como el residente tener, que era lo que tenía que hacer, que efectuaran en la obra. Entonces, establecer esas responsabilidades para los que generaban esos documentos. Y la quinta implementación se tomó en generar espacios de convivencia, esparcimiento, para la integración de los diferentes grupos y actores de la organización, porque no había comunicación, estaba rota esa comunicación, y pues no se comunicaba a quien se debía comunicar en la debida forma y en el debido momento. Entonces eso estaba generando una serie de inconvenientes que iban desde la parte económica. Se estaban generando más gastos, se estaban generando más estrés, se estaba generando un ambiente, mal ambiente de trabajo, y se afectaba en definitiva la reputación de la organización al ver ese como desorganización, entre comillas, pero que fue evidenciada por un conflicto sencillo, donde no supimos, o sea, se delegó a una persona adecuada, que ese fue la clave del tema, para que implementara y solucionara ese problema, y descubrió que ese era
simplemente una consecuencia de unas actividades, unos problemas que estaban en la organización, que se fueron solucionando, muy sencillos, muy fáciles de solucionar, pero que tocaba aclararlos, socializarlos e implementarlos para que quedara claro quién debía hacer qué y en qué momento. Así se solucionó y obviamente ya se implementó para las otras actividades que estaba funcionando, para que funcionara esto muy bien. Una simple hoja para llenarla de forma manual con un esfero en la obra, una planilla, solucionando un conflicto en obra, puede solucionar muchos conflictos a posterior que puede tener la organización, porque podía haber fallado en el tema de cumplimiento, primero, porque había más labor para hacer y se estaba haciendo menos eficientemente por ese conflicto. Entonces, segundo, era un cambio en los presupuestos. Y tercero, se estaba manejando un estrés muy tremendo entre los operadores y los grupos que componen la organización. El grupo de topografía estaba inconforme, los grupos de maquinarias y volqueteros estaban inconformes, los contratistas, en este caso maestros, tuberos, estaban inconformes, o sea, todo estaba mal. Y había una inconformidad también por parte de la interventoría que no veía el avance, pero ocasionada no por él, porque ellos querían lo mejor. Lo que pasó fue que eso no se socializó y no se organizó de tal manera que ese cambio de diseño se ejecutara donde se tenía que ejecutar y no trasladar la responsabilidad a la obra. Entonces esa fue la resolución del conflicto y esas son las experiencias que nos dejó este pequeño conflicto que fue escalando y nos dio a conocer muchos problemas que había en la organización. Muchísimas gracias. Aquí manejamos lo que fue la mediación y la negociación en el manejo de los conflictos. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.